capítulo 10 y verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? El Señor. Y creyeres, ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Mira, cuando encontramos en Cristo, encontramos los siguientes nombres: Jesús, Cristo, Señor. ¿Te das cuenta? Jesús, Cristo, Señor. Nuestro Señor Jesucristo. No solo son títulos bonitos, que son muy bonitos. No solo son títulos. No solo es un nombre. No solo es una declaración verbal el decir Él es Cristo, Jesús, Señor. No, sino que esos tres nombres, digamos, implican algo. Cuando la Biblia habla de Jesús, está hablando de Salvador. Él es tu Salvador. Gloria a Dios. Cuando está hablando de Cristo, está hablando de el ungido. Él es el ungido. He sido ungido para, ¿te das cuenta? Pero cuando hablamos de Señor, que es el tema que hoy vamos a tratar, cuando hablamos de Señor, Señor significa el que te gobierna. Señor significa el que tiene dominio. Señor significa amo, soberano, supremacía, gobernador, obedecerle sin condiciones. Esto es la palabra Señor en el griego, que es una palabra que se dice Kyrios. No sé si alguna vez tú has dicho, estoy pasando la del Kyrio. ¿Tú lo has dicho alguna vez? ¿No? Bueno, allí se dice alguna vez en Madrid eso. Kyrios en griego significa Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús, ¿quién es Jesús? El Salvador. Que Jesús, el Señor, ¿qué es el Señor? Di conmigo, Kyrios. ¿Y qué es Kyrios? El que te gobierna. Si tú confiesas al Salvador, al Señor, al Kyrios, si tú confiesas con tu boca al Salvador y al Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Mira, la Iglesia ha aprendido muy bien el concepto de Jesús. No ha aprendido muy bien el concepto de Señor. Es muy fácil tener un Salvador. ¿Estáis de acuerdo? Señor, sálvame. Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación? Sálvame. Límpiame de mi pecado, sálvame. Señor, ¿qué voy a hacer con esta deuda? Sálvame. Señor, mira a mis hijos, tal, sálvame. Es muy fácil tener un Salvador personal, a cual acudir, a cual pedirle para que nos libre de nuestras malas decisiones y de nuestras meteduras de pata. Pero cuando la Biblia dice, si confesares que Jesús, el Salvador, es el Señor, te está diciendo, Él no solo es un Salvador, sino que Él también es Kyrios. Él también te quiere gobernar. ¿Te das cuenta? Por eso yo siempre digo algo, hay gente que recibió solo al Salvador, no recibió al Kyrios. Entendió muy bien el concepto de tener un Salvador. Sálvame de esto, sálvame de lo otro, sálvame de la mujer, sálvame de lo otro, sálvame de todo. Pero el concepto de Kyrios, que me gobierne, de que ahora implica que estoy bajo su autoridad y dominio, no todos han entendido este concepto. Tener a Jesús como Salvador en la cruz es maravilloso. Meto la pata, me perdona. Peco, me limpia con su sangre. Hierro, me perdona. Me desvío, me vuelvo al campo. El Salvador es impresionante, pero cuando vemos que ese Salvador no solo se quedó en la cruz. Hay gente que solo tiene al Cristo crucificado, pero la Biblia dice que pasando 24, 48, 72 horas, el Jesús Salvador se levantó de entre los muertos. Y ese Jesús Salvador también es Kyrios. Es decir, que Jesús no solo te quiere salvar, Jesús también te quiere gobernar. ¿Te das cuenta? Jesús también te quiere gobernar. Por eso dice Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios, que este Salvador es el Kyrios y el Señor. Entonces yo te quiero hablar un poquito en esta tarde acerca del señorío de Cristo, ¿vale? Déjame hablarte un poquito del señorío de Cristo. Hemos dicho que es Kyrios, en griego es amo, dueño, soberano, supremacía, gobernador, obedecerle sin condiciones y límites. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Kyrios, Kyrios, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿te das cuenta? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Kyrios, Kyrios, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que decir, Él es mi Señor, no es una declaración sentimental impulsada por los sentimientos, no sé, como el que le dice a alguien rápido a una chica o a un chico, estoy enamorado de ti. No es una declaración romántica, mi Señor, no es eso. La Biblia dice, dirán, Señor, Señor, Kyrios, Kyrios. Hay gente que dice, Señor, Señor, pero no sabe lo que implica la palabra Señor. Solo quieren al Jesús Salvador. Pero rechazan la idea de un Señor Kyrios, que me gobierne, que domine Él, que decida Él, que Él lleve las riendas de mi casa.
Por eso yo te quiero presentar en esta tarde el señorío del Kyrios, el señorío de Cristo, que Cristo te tiene que gobernar. Por eso muchos dirán, Señor, Señor, pero porque no solo es una declaración verbal, sino es una vida de rendición a Él. No tiene que decir, Señor, el Señor, hay un lenguaje evangélico, el Señor, el culto, gloria a Dios, ayunos, oración, un lenguaje evangélico, voy al culto, es un lenguaje evangélico, el Señor, yo sirvo al Señor, yo sigo al Señor, yo predico para el Señor. La Biblia dice, muchos dirán Señor, Señor. Es decir, que hay gente que no entiende la implicación del nombre Señor. Quiere decir que tú ya no vives para ti, sino que tú vives para Él. Pastor, es muy exigente, enfádate con la Biblia. No podemos rebajar que el Señor Jesús es Kyrios, es el que gobierna. Por eso, ¿cuántos se van a dejar gobernar por el Señor, por favor? Te veo muy serio. Mira al que tienes al lado y dile, sonríe que Dios te ama, hombre. El Señor te quiere gobernar también. No solo es una declaración verbal, sino que es una vida rendida a Él. Salmos 24:1, el señorío de Cristo está sobre la creación. ¿Cuántos lo saben esto? Dice el Salmo 24:1, de Jehová en la tierra, ¿de quién es? De Jehová, y su plenitud, el mundo, y los que en Él, ¿de quiénes somos? De Él. ¿Somos de Dios, sí o no? ¿Por qué? Porque somos creación ¿de quién? De Él. Y el que es el creador es el que manda. De Él es el mundo, la tierra, su plenitud, y los que en Él habitan. Esto está hablando en el Antiguo Testamento, Salmo 24:1. Yo te voy a hablar del señorío de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice la Biblia. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. En el principio era el verbo, el Hijo de Dios. Y el verbo era con Dios. El original no dice el verbo era con Dios, sino el verbo estaba frente a Dios, cara a cara mirándose. Te está hablando que el verbo es Dios, pero una persona diferente al Padre. Y ahora dice, y el verbo que era con Dios y el verbo era Dios, hace una declaración tremenda. Dice el verso 2, este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Dice el verso 3, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que el Hijo, el verbo, fue el que también creó. Es decir, que el verbo, el Hijo, Cristo, tiene señorío sobre la creación porque tu Cristo es creador. No es un Dios menor, como dicen algunas herejías. No es solo un revolucionario, aunque revolucionó el mundo más que cualquier hombre que ha pasado por la tierra. No solo fue un profeta, aunque era profeta. No solo un apóstol, aunque fue apóstol. No solo un evangelista, aunque fue evangelista. No solo un maestro, aunque no había nadie que explicara cómo él explicaba la palabra, ni cómo enseñaba a través de las parábolas. Él ha sido el mejor rabino de todos, el mejor maestro. Pero no solo era un maestro, no solo era un evangelista, no solo era un pastor, al punto que dio la vida por sus ovejas. No. Sino que va más allá. Y él también es creador. ¿Te das cuenta? Él también es Dios. O sea que el verbo tiene un señorío sobre la creación. Tiene un señorío sobre nosotros como creación. Tiene un señorío sobre la tierra como creación. Por eso dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo esto fue a través de Dios. Y muchas veces hemos dicho que Dios es un Dios en tres personas. Muy bien, David. Un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen el mismo señorío. Hoy te voy a hablar un poquito a través del señorío del Hijo, el señorío de Cristo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él como creador. ¿Y para quién fue la creación? Para Él mismo. Él mismo fue el creador y la creación tiene un propósito, que Él mismo sea glorificado. Hace poco hablaba con alguien y me dijo, es que el Señor hizo esto para nosotros. Y Dios creó esto para nosotros. Lo creó para la gloria del Hijo. ¿Sabes por qué? Porque aunque sea una palabra dura, nada tiene que ver contigo, todo tiene que ver con su Hijo. El Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Por eso dice que por Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él, para su gloria. ¿Te das cuenta? Todas, las visibles y las invisibles. Él creó lo material y lo que no tiene materia, lo que se ve y lo que no se ve también.
La Biblia dice que por un suspiro de su palabra fueron creados todos los ángeles. ¿Te das cuenta? Los ángeles inmateriales que tú no puedes ver, eso también fue creado por el Hijo. Porque es el señorío de Cristo. Por eso Él no solo es un revolucionario, no solo es un profeta, un pastor, un evangelista. No solo, como el otro día hablábamos con alguien, el Cristo histórico. No, el Cristo histórico está ahí y la historia lo puede avalar y lo puede ver. Nadie puede dudar que Jesús vino hace 2000 años a la tierra. Pero ¿sabes qué? Que para nosotros el Cristo histórico también es el Cristo de la fe. Es el Verbo eterno que tomó forma de hombre, que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Te das cuenta? Ese es el señorío de Cristo, por favor. Él tiene señorío sobre la creación. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 6:19. Tiene señorío sobre la creación. Ahora déjame enseñarte el señorío de Cristo en la redención. ¿Cuántos han sido rescatados por Cristo? Lo sabía solo la mitad. ¿Cuántos han sido rescatados por Cristo? Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿quién? ¿No sois? Vuestros. No sois vuestros, porque habéis sido comprados, verso 20, por precio. El señorío de Cristo en la redención es que tú no eres tuyo. Yo a veces de broma le digo a la pastora, tú eres mía. ¿Y sabes qué me dice ella? Yo soy de Cristo. Y es verdad. Aunque no anula la verdad que también es mía. Un poco más de él, pero también mía. Pero al ser rescatados hemos sido comprados por precio. Quiere decir que tú ya no estás en venta ni nadie más te puede comprar. Porque has sido comprado a precio de sangre. Es decir, que el señorío de Cristo en la redención es que tú ya no estás en venta ni estás en el mercado. Hay alguien que te compró, quiere decir que ahora tienes dueño. Por eso vosotros no sois vuestros. El templo donde vive el Espíritu Santo, dice, es de Dios, porque fuisteis comprados a precio de sangre. Por eso cualquier cosa que vayas a hacer que pueda atentar contra tu cuerpo, lo que sea, ora y dile al Señor, Señor, si esto es tuyo y yo he sido comprado a precio de sangre y yo ya no soy mío, Señor, sino que ahora esto tiene una propiedad porque tú lo has pagado y tú eres el dueño, ¿qué quieres que yo haga con mi cuerpo? ¿Qué quieres que yo haga con mi cuerpo? Hay gente que a veces me pregunta, pastor, ¿esto es pecado? ¿No es pecado? ¿Es pecado hacer esto o lo otro? ¿Y si hago esto? Bueno, la Biblia dice lo siguiente, si vosotros destruís el templo de Dios, ¿qué es el templo de Dios? Nosotros, dice la Biblia, yo vendré y os voy a destruir a vosotros. O sea que nosotros nos tenemos que cuidar también el templo, ¿sabes por qué? Porque somos comprados a precio de sangre. O sea que el señorío de Cristo en la redención es que tú ya no estás en venta. Por eso dice la Biblia, no os hagáis esclavos de los hombres, porque vosotros, dice Corintios en otro texto, ya habéis sido comprados. Es decir, que ya tú estás fuera del mercado, ya no, nadie te puede comprar, no puede venir nadie a ofrecerte más de lo que Cristo ofreció. ¿Y qué ofreció Cristo, pastor? ¿Sabe lo que ofreció Cristo? Su propia sangre para comprarte, para rescatarte, para trasladarte de las tinieblas al reino de la luz, para sacarte de la amargura y meterte en su reino, para que un día puedas estar eternamente con Él. ¿No te das cuenta que has sido comprado a precio de sangre y el señorío de Cristo sobre la redención es que tú ya no eres tuyo? Es que los pasos que tú das ya no eres tú el que dice, yo hago esto porque quiero. No, yo voy a hacer esto si Dios quiere. Yo voy a hacer esto porque a mí me parece bien. No, ¿te parece bien a ti, Señor? Voy a hacer este movimiento porque yo lo veo bien. Bueno, Señor, y tú lo ves bien, porque esto no se trata de mí, se trata de ti, porque este ya ha sido comprado a precio de sangre. Tú tienes un valor ya incalculable, fuera del mercado. Entonces el señorío de Cristo en la redención es este. Ahora, 2 Corintios 5:14, Jesús no solo te compró, mira esto. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos empuja en amor, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, dice el verso 15, para que los que viven ya no vivan para quién. Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando tú entiendes el título de Kyrios, vale, entonces yo ya no se trata de mí, no se trata de vivir para mí, tengo que vivir para Él, ¿te das cuenta? Ya no se trata de mis propios proyectos, son los proyectos del Señor. No tiene que ver con mis propósitos personales, tiene que ver con su propósito eterno. No tiene que ver con agradar a los hombres, tiene que ver con agradarle a Él. No me importa quedar mal con nadie por quedar bien con Cristo, pero mira, no puedo quedar mal con Cristo para quedar bien con alguien. ¿Por qué? Porque yo ya no soy dueño de mi propio cuerpo, de mis propias decisiones. Yo soy dueño de aquel que me compró en la cruz del Calvario, que se llama Señor Jesucristo. Y ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, por Él y para darle la gloria. ¿No te das cuenta? El señorío de Cristo en la redención, ¿sí o no? Es el señorío de Cristo. Él es Señor. Tú también eres Señor. Ay, pastor, también soy Señor. Ya algunos le han cambiado la cara cuando han dicho que es Señor. Y tú también eres señora. Bueno, señorita. ¿Sabes por qué tú eres Señor? Porque la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes
Y Él es el Señor y el Señor de señores. ¿Te das cuenta? Nosotros también somos señores. Ahora bien, vivimos para Él cuando entendemos este concepto de Kyrios. Marcos 4:38. Déjame mostrarte que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, evidenció ser el Kyrios, el soberano. Marcos 4:38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Mira qué pregunta, decían los discípulos. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Si tú pudieras contestarle a esos discípulos en esta tarde, ¿qué les dirías? Que Él es el Kyrios. Si yo llego a estar ahí en esa barca y yo tengo esta información, le digo: mirad, chicos, que este no solo es el hijo de María ni el carpintero de Galilea, este en realidad es el Kyrios. Que el carpintero que está trabajando para su padre haciendo mesas, haciendo sillas, tal vez haciendo cruces, ese en realidad parece carpintero, pero que no es carpintero, que ese es el Kyrios, que Él es el juez, el soberano de los reyes de la tierra, que Él es el que domina todas las cosas, que Él es el Señor y Rey. Ellos preguntaron: ¿quién es este? Yo les hubiera dicho: este es el Kyrios, este es el Señor. ¿Cómo mostró su señorío sobre la naturaleza? Dice que se levantó y le dijo al viento: oye, calla, enmudece. ¿Y qué hizo el viento? Enmudeció. Claro, cuando ellos bien decían: pero este judío de 30 años está durmiendo en la barca, se levanta, le dice al mar: calla. El mar guarda silencio. Claro, ellos dijeron: pues ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que hace callar a los vientos, que enmudecen los vientos, que se calma la tormenta? ¿Quién es este? Y yo digo: ¿cómo iba a ser difícil para el Señor darle una voz a los vientos y que se callen, si la Biblia dice que Dios en su mano encierra todos los océanos? ¿Te das cuenta? Dice la Biblia que en una ocasión, mira, en Jonás dice la Biblia que Dios levantó un gran viento. En Jonás dice la Biblia que Él mandó a un pez. En Jonás Él hizo que una planta viviera y muriera en una sola noche. ¿Sabes por qué? Porque Dios Padre tiene señorío sobre la creación y la naturaleza. Y cuando Cristo vino a la tierra evidenció el mismo señorío. Por eso le podía decir al mar: calla. ¿Sabes por qué le podía decir al mar y al viento: calla? Porque Él mismo ya le había dicho al mar: de aquí hasta aquí estarás y de aquí no pasarás, y el orgullo de tus olas cesará, y encerró con puertas al mar. Para Él no era ningún problema. Por eso Cristo mostró su señorío sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque a mí me obedece. Ahora, lo que hay algo tremendo en Jonás es que el pez obedeció a Dios a la primera y Jonás obedeció al Señor a la segunda. Nos muestra que hay peces más obedientes que muchos hombres. Hay veces que hasta los peces obedecen a la primera y nosotros no, fíjate. El pez a la primera dice: sube, pez, y el pez subió. Desciende a las profundidades. Uf. Sin embargo, nosotros a veces necesitamos un tirón de orejas. 1, 2, 3, 4. Esto le mostró al profeta Jonás que por muy profeta que era, Dios tenía en el océano más peces más obedientes que Él. Por eso que nunca se nos suba a la cabeza nada, que Dios tiene peces que son más fieles que nosotros, ¿te das cuenta? Pero el Señor mostró que era el Kyrios, evidenció ser el Kyrios sobre la naturaleza. Gloria a Dios. Acuérdate que también en otra ocasión el Señor dice que a la cuarta vigilia apareció andando por encima de ¿dónde? ¿Y es posible andar por encima del agua? Según las leyes de la física, es imposible. No se puede andar por encima del agua. Pero Él mismo que encerraba los océanos en su mano y el mismo que le pone límites al mar, tampoco es un problema para andar por encima de Él. Estaba mostrando que Él es Kyrios sobre la naturaleza, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. ¿Te das cuenta? Mira, en Dios siempre hay solución. ¿Sabes por qué? Porque si delante tienes un mar que no puedes pasar, Dios tiene la capacidad de soplar, como cuando sopla un niño y se apaga la vela de la tarta de cumpleaños. Él sopla y se abren como muro a derecha y izquierda las aguas. Pastor, y si no se abren, no pasa nada. El Señor también tiene la capacidad de caminarlo por encima. Pero si Dios quiere pasar para el otro lado, no importa, pasarás. O abrirá el mar o caminando por encima, porque tu Señor es Kyrios. Él mostró su señorío sobre la naturaleza, ¿sí o no? Marcos 1:26. Marcos 1:26. Voy deprisa. Dice Marcos 1:26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Te das cuenta? ¿Qué nueva doctrina es esta? Decían. ¿Que con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sabes qué señorío estaba mostrando el Señor? Que tenía señorío sobre los espíritus inmundos y sobre los demonios. Tenía señorío sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. ¿Sabes qué pasó con este? Que dice la Biblia que entrando un día el Señor a la sinagoga,
Dice que había allí un hombre, estaba poseído el hombre, no registra la Biblia cuántos años llevaba ahí poseído. El caso es que estaba poseído y a lo mejor iba todas las tardes a la sinagoga. Quizá en aquella sinagoga a lo mejor participaba de la ofrenda y a lo mejor quizá daba hasta una porción de la Torá, no lo sabemos. El caso es que llevaba muchos años en el culto, en aquella sinagoga de los judíos, poseído por un espíritu, pero estaba camuflado y nadie se daba cuenta. Cuando entró el Quirios en escena y puso un pie en aquella reunión de esa sinagoga, dice la Biblia que el hombre que tenía un espíritu inmundo salió dando voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros? No nos dejas tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque cuando entra la autoridad de Dios y cuando se empiezan a plantar los principios del reino de Dios y cuando uno llega con la autoridad delegada por Dios para hacer la obra de Dios, ¿sabes qué? Que los demonios no están cómodos. Es un problema cuando los demonios están tan cómodos al punto que hasta participan de la ofrenda, hasta algunos pueden cantar y hasta otros como yo pueden hasta predicar, pero cuando entra el Señor y Quirios, ¿te das cuenta? Cuando entra el Señor y Quirios, las tinieblas no pueden estar cómodas, las tinieblas tienen que desaparecer, pues las tinieblas solo son ausencia de luz y cuando llega la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Por eso tu Señor, tu Quirios, tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Por eso yo no creo, hermanos, en eso que dicen que hay que hacer, no sé, un mejunje, tu junta sal y hará un pacto y esto otro para romper porque hay un espíritu inmundo que no sé qué, tú harás el camino de Santiago o sube a una montaña descalzo mientras te das latigazos en la espalda para que el espíritu inmundo te deje. Pero ¿para qué vamos a hacer tantas tonterías si la Biblia dice que en el nombre del Señor Jesucristo te estás dando cuenta, en el nombre del Quirios, en el nombre del Salvador, en el nombre del ungido? Por eso cuando alguien se manifiesta, no hay que hacer espectáculos, no hay que hacerlos. De verdad que, mira, es que es tan desagradable, no me gusta hablar de estas cosas pues luego salen, pero en una ocasión a un muchacho le empezaron a orar por él, a liberar, orar, y dime tu nombre, decía, dime tu nombre, y el pobrecito tiraba al suelo, dime tu nombre, y él decía, me llamo Juan, decía, no, tu nombre verdadero, y él, me llamo Juan Fernández García, no, que me digas, pobrecillo. Que les tiran una Biblia en la cabeza, que les echan aceite por la cabeza, agua por encima de la cabeza. El que tiene autoridad de Dios dice: en el nombre de Jesucristo sal, y tiene que salir no por quién eres tú, sino por el respaldo que tienes, el Rey de Reyes, ¿te das cuenta? Por eso no hay que hacer un espectáculo. Todo tiene que ver con la autoridad de Dios, ¿te das cuenta? Los demonios se someten a la autoridad. No se someten ni siquiera al título, ni al nombre, ni a Perico de los Palotes, ni al megapóstol, ni megaprofeta, ni megapastor, ni mega nada. Se someten cuando un hombre tiene la unción del Espíritu Santo, cuando un hombre tiene comunión con Cristo y cuando un hombre dobla sus rodillas y lo que habla tiene peso y autoridad. Entonces no hace falta hacer muchos espectáculos, solo con decir en el nombre de Jesús, ¿te das cuenta? Pero que no nos pase como aquellos hijos de Ceba que iban sacando demonios por la región y llegaron y dijeron: en el nombre de Jesús te decimos que salgas. Y dice la Biblia que aquel demonio le dijo: ¿y quién eres tú? Porque nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero tú ¿quién eres? Le estaba diciendo el demonio: mira, a ti tú tienes la marca de Nisu. ¿Y qué marca es Nisu? Ni su padre lo conoce. A ti no te conoce nadie. Sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Cristo, pero tú, mindundi de 3 al cuarto, ¿quién eres tú? Le dijo el demonio. Dice: y le pegaron una paliza que se fueron desnudos y se fueron sin nada. ¿Por qué? Porque iban en el nombre, pero no iban en la experiencia. Iban en el nombre, pero no llenos del Espíritu Santo. Iban en el nombre, pero no sabían nada de los nombres. Pero el hombre que va lleno del Espíritu de Dios, por favor, el Quirios ha delegado una autoridad que es delegada sobre nosotros. Por eso dice la Biblia: vosotros pondréis las manos ¿sobre quién? Sobre los enfermos. Vosotros vais a pisar serpientes, vais a pisar escorpiones, podéis beber toda cosa mortífera y nada os dañará. ¿Por qué? ¿Por vosotros? No es por mi nombre, no es porque yo soy el pastor Abraham y tú eres, no, es por el nombre en que nosotros vamos, el nombre del Señor Jesucristo. Por eso le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. David podía haber dicho: yo vengo a ti en nombre de la tribu de Judá, yo vengo a ti en nombre de mi padre Isaí, yo vengo a ti en nombre de que yo mato osos y leones. Pero no, él dice: yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado, porque no se trata del que va, no se trata del enviado, se trata del que nos envía. ¿Tú crees que tiene que ver con Moisés, que la Biblia dice que era medio tartamudo? ¿O tiene que ver con David, que Dios sabía que iba a cometer adulterio y también asesinato? No tiene que ver con el enviado, tiene que ver con la gloria del que nos envía. Por eso esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sí o no? Él tiene autoridad, Él es el Quirios. Lucas 22:31, dice la Biblia. Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿No dice Simón, Simón? Es como cuando yo le digo a Ezras: Ezras, Ezras. Cuando le dice el aro al Pepe: Pepe, Pepe. ¿O no? Aro, ¿a que sí? Cuando se dicen los nombres 2 veces es porque detrás viene algo fuerte. ¿A que sí? Cuando te dice Joselillo, Joselillo. Cuando le dice a Alejar la Julia:
¿Cómo dice? Ah, ese es el problema. Cuando la mujer no te llama por el apodo. Cuando la pastora me dice cariño, pero cuando me dice Abraham, sé que vienen problemas. ¿O no? Y cuando ya repite 2 veces tu nombre, bueno, pues el Señor dice, Simón, Simón. Estaba diciendo, Simón, que no hay quien te aguante, Simón, que te voy a tirar de las orejas, Simón, que me deja las zapatillas por medio, Simón. Estaba diciendo algo así, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a qué, como a trigo. Si es que el trigo tiene que ser zarandeado para que caiga el grano y dé fruto, ¿te das cuenta? Por eso hay un predicador que a mí me fascina cómo predica, él dice, Satanás es un siervo de Dios. Él dice eso, Satanás, ¿por qué? Porque está bajo la soberanía de Dios y al final hasta lo que hace Satanás está bajo su dominio y su soberanía. Por eso dice el verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero nota que dice el 31, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha ¿qué? Pedido. Satanás ha echado una solicitud. Yo la tengo que firmar, dice el Señor. ¿No te das cuenta que Satanás no te puede atacar sin el permiso de Dios? Hay un problema en el evangélico del siglo XXI. Piensa que de verdad Satanás tiene más poder que el Señor, de verdad. Lo que digo lo creo firmemente. Hacen más protagonistas Satanás que al Señor. Pelean tanto con Satanás que no tienen tiempo para orar. Están tanto tiempo haciendo guerra espiritual que no tienen tiempo para hacer ayunos, leer la palabra, ni para orar. Satanás tiene poder con límites. Tu Señor es omnipotente, todopoderoso. Y cuando dice, os ha pedido, quiere decir que Simón, Simón, Él no puede pedir ni hacer nada sin mi consentimiento. ¿No te recuerda esto a una historia que está en el libro de Job? Que dice la Biblia que Dios llamó a sus hijos y entre ellos aparecieron todos los ángeles y en mitad de los ángeles, ¿quién? Apareció Satanás, el diablo. Los demás ángeles no se dieron cuenta porque la Biblia dice que Satanás tiene la capacidad de disfrazarse de ángel de luz. Por eso, cuidado, que hay gente muy buena disfrazándose y detrás la está usando Satanás con un disfraz que parece que es una bendición pero se convierte en un caballo de Troya. Y dice la Biblia que cuando Satanás estaba en medio de aquellos ángeles, dice, pero Dios sí se dio cuenta que entre los millares y millares de ángeles en medio había uno que era el ángel caído, Satanás. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor a los ángeles el propio Satanás tenía la capacidad de engañarlos y que no supieran que era él. La gran pregunta es, ¿quién engaña a Dios? Por más disfraces que uno se quiera poner, ¿quién puede engañar a Dios? Por eso dice la Biblia que cuando se presentaron, comienza Dios con la conversación y no Satanás, Lee bien el texto porque no es Satanás diciendo vengo a atacar a Job, sino es Dios primero diciendo, oye Satanás, y me dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Mira que él empieza la conversación y ahora dice que no hay ninguno como él en toda la tierra. Lo que estaba haciendo Dios es como cuando un padre saca pecho de su hijo. Como cuando uno saca pecho de su hijo por las notas, cómo se comporta, qué buen niño, qué buena niña. Sacando pecho como un padre con un orgullo santo, Dios dice, ¿no te has dado cuenta? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, un siervo justo, perfecto, maduro. ¿No te has dado cuenta, Satanás? Y dirás, sí, hombre, claro, pero él te sirve y él está contigo porque tú le tienes puesto un vallado, ¿te das cuenta? Ahora, si tú quitas el vallado, ya verás cómo va a blasfemar. Y le dijo Dios, entra, voy a levantar el vallado. Una cosa, le dice el Señor, puedes entrar y tocar lo que quieras, pero a él, dice, a él no lo puedes tocar. Y por más que Satanás quería atacar a Job, no podía, a menos que Dios quitara el vallado. Y cuando Dios dio el permiso de quitar el vallado, había una condición. Puedes tocar todo lo que está alrededor de Job, pero hay una cosa, a él tú no lo puedes tocar. Y por más que Satanás quería tocar a Job, no le podía tocar. ¿Sabes por qué? Porque está bajo el señorío del propio Dios. Por eso ahora, 2000 años atrás, cuando vino Cristo, es lo mismo. Simón, Simón, me ha pedido Satanás, es decir, yo tengo el señorío, yo puedo darle el ok o negárselo, ¿te das cuenta? Por eso, mira, hay Satanás veces que va a querer atacar tu casa, va a querer atentar contra ti. Satanás es muy malo. Él no juega a ser diablo, pero también quiero que sepas una cosa. Él no te va a atacar si Dios no levanta la valla. Él no te va a atacar si Dios no lo permite primero. Por eso no podemos hacer protagonista a Satanás de todo lo que nos acontece. Esto culpa de Satanás, lo otro culpa de Satanás. El coche no pasa la ITV por Satanás. No puede ser. A veces también es con nuestra propia responsabilidad, ¿te das cuenta? Pero siempre recuerda que cuando Satanás te ataca es bajo el consentimiento de Dios, aunque esto no lo podamos entender, pero la soberanía de Dios implica que todo está bajo su mando, poder y dominio. Por eso tu Señor es tu Kyrios. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, por favor? Por eso, por más que Satanás quería atacar a Job, Dios le tenía que poner los límites. ¿Te das cuenta? Dios le tenía que decir, hasta aquí, más de aquí no. Y aquí, Señor, aquí no puedes tocar. Y aquí, toca si quieres, pero esto otro no lo puedes tocar. Está bajo la soberanía de Dios. Él es Kyrios. Gloria a Dios. Juan 10:17. Juan 10:17. Acompáñame, Ejar. Vamos a estar finalizando en breve. Juan 10:17. Mostró señorío, nuestro Kyrios, mostró señorío sobre la vida y sobre la muerte. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Dice el verso 18, nadie me quita la vida. Esto me encanta. Nadie me quita la vida. ¿De verdad crees que a Cristo le quitaron la vida? En la tierra fue un asesinato. En los cielos fue una entrega. Por eso yo siempre digo, ¿quién crucificó a Cristo? Y la Biblia habla y dice, los sacerdotes, los principales del pueblo, Poncio Pilato, Roma, la muchedumbre, los clavos. ¿Qué dice la Biblia? Según el determinado consejo de Dios Padre. O sea que en los cielos fue una entrega del Padre, entregarlo a la cruz para rescatarte a ti. En la tierra un asesinato, en los cielos una entrega de Dios Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Te das cuenta? No es un asesinato, sino una entrega. Por eso dice, a mí nadie me quita la vida. Cuando dice nadie me quita la vida, quiere decir que Cristo decidió cuándo venir a la tierra. El Verbo eterno de Dios, Él decidió en qué momento asumir una naturaleza humana y vivir en Jesús 33 años como un judío perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Sabes para qué? Para morir en la cruz. Porque Él tuvo que participar de carne y sangre para derramarla por nosotros. Tenía que ser Dios para que el valor fuera incalculable y tenía que ser hombre para rescatarnos. Por eso el Dios verdadero, se hizo hombre verdaderamente, ¿entiendes? Por eso dice, nadie me quita la vida. O sea, a mí nadie me la quita. Yo decido cuándo, yo decido cómo, yo decido dónde también. Por eso en una ocasión Pedro dice la Biblia que sacando la espada, y dice que le cortó la oreja a un siervo llamado Malco, dice el libro de Juan, y le dijo el Señor, oye, ¿qué haces, Pedro? Guárdate la espada. Dice, ¿no podría yo decirle a mi padre que mandara 12 legiones de ángeles y vendrían y exterminarían el mundo? Estaba diciendo, ¿no te das cuenta que todo esto es un plan para que yo vaya a la cruz? Para perdonarte, por ejemplo, el pecado que has hecho ahora mismo, cortarle la oreja al pobre Malco. ¿No te das cuenta que yo podría mandar 12 legiones de ángeles, aproximadamente unos 70.000 ángeles en la tierra, y destruir la tierra? Que esto no tiene que ver con algo que vaya en contra de mi voluntad, Pedro, estaba diciendo el Señor. Yo decido cómo, yo decido cuándo, yo decido dónde. Es más, yo voy a ir un poco más allá. Yo digo que si el Señor no entrega el Espíritu, nadie le puede matar. Es como una especie de Terminator indestructible. Por eso dice la Biblia que estando en la cruz dijo, consumado es. ¿Sabes qué significa ese consumado es en griego? Tetelestai. Y es, todo está pagado, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué estaba diciendo? Padre, mi obra ha sido consumada, terminada. Tus hijos ahí los tienes a tu disposición. Aquí está el puente entre Dios y los hombres. Su pecado ha sido borrado, perdonado. Ahora tú, Padre, puedes tener una relación con ellos. Yo he terminado con mi obra, he terminado con mi trabajo. Tetelestai, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No te das cuenta que Él entregó el espíritu? Es decir, que Él decide en qué momento venir a la tierra. Decidió soberanamente dónde nacer y de qué mujer nacer. Decidió la manera que tenía que morir. Decidió que tenía que ser en una cruz. También decidió que pasando 72 horas Él se iba a levantar. Y dice la Biblia que sueltos los dolores de la muerte. Jamás la muerte había experimentado el dolor hasta que el sepulcro se vio las caras con Cristo. El sepulcro estaba acostumbrado a abrazar a la gente cuando moría y que ya no se levantaran, porque tenían el aguijón, que es el aguijón, el pecado. Y al tener el aguijón del pecado, el sepulcro tiene ahora toda la legalidad para retenerlo y que nadie se pueda levantar. Pero cuando entró en el sepulcro alguien completamente santo, entonces ahora este no tenía aguijón del pecado. Por eso dijo, ¿dónde está? Dice, ¿dónde está tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde está el pecado para que tú me puedas retener? No hay pecado en mí, tú no me puedes retener. Por eso el sepulcro no le pudo abrazar. Y dice la Biblia que suelto los dolores de la muerte, rompió las ligaduras de la muerte. ¿Por qué se levantó Cristo? Porque era completamente santo y Él decidió levantarse. ¿No te estás dando cuenta que tu Kyrios, tu Señor, es más de lo que dicen los ateos? ¿Es más de lo que dicen los que estudian historia? Tu Señor Jesús es el Kyrios, el Dios hecho hombre, el que murió por ti, el santo que vendrá por ti, por quien tú hoy puedes respirar. Él es tu Kyrios, tu Señor. Por eso dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo mismo el que la pone. Él puso la vida por ti. Mira, Cristo no fue a la cruz obligado por el Padre. El que te predique eso, dile, eso es mentira, no es verdad. No fue contra la voluntad de Cristo. No fue decir que el Padre dijo, venga hijo, tienes que ir. No, Padre, no me hagas esto. No, hijo, tienes que ir. No. Voluntariamente Él dice, Padre, prepárame un cuerpo, porque yo quiero ir a la tierra a redimirlos. Es decir, que Él soberanamente decidió también rescatarnos a nosotros. Nadie me quita la vida, yo soy el que la pone. Y ahora dice, tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a tomar. Mira, y esto es algo impresionante, porque el Kyrios, nuestro Señor, que murió y resucitó, hizo posible que aunque un día tú y yo vamos a ir también a la tumba, también con la misma seguridad un día nos vamos a levantar. ¿Sabes por qué? Porque Él se levantó primero, y ahora a través de este Kyrios nosotros también podemos decir que un día este cuerpo va a volver al polvo, porque el polvo lo dio. Dice Eclesiastés 12, el cuerpo vuelve al polvo que lo dio, pero el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Es decir, que nuestro Kyrios murió y resucitó para justificarte a ti, para que un día cuando tú
tú también mueras, tú también puedas resucitar cuando suene la trompeta, porque dice la Biblia que sonará la trompeta, dice, y el Señor mismo, ¿qué es eso? El Kyrios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice, recibiremos ¿a quién? Al Señor. ¿A quién? Recibimos al Kyrios en los aires para estar siempre con Él. Mira, tu Señor Jesucristo es tremendo. Él es tu Kyrios, Él es el que domina, Él es el que gobierna. Nadie me quita la vida, yo soy el que la pone, tengo poder para ponerla, tengo también poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Él es el Kyrios sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre la redención. Es el Kyrios sobre la muerte y la vida, pero es que ahora dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿el qué? Mi iglesia. Quiere decir que Él también es el Kyrios de su iglesia. Él también es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia no soy yo, ni el Señor de la iglesia eres tú. El Señor de la iglesia es el Kyrios. ¿Sabes por qué? Porque yo no he muerto por vosotros en la cruz, ni tú has muerto por mí en la cruz, pero hubo uno que sí murió en la cruz por ti. ¿Sabe quién? Tu Kyrios. Por eso le dice a Pedro, venga, voy a edificar la iglesia. Por eso envió a los apóstoles, predicar el evangelio, ir por todos los lugares y rincones predicando este evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta es mi iglesia, es decir, yo soy el Kyrios sobre mi iglesia. Por eso dice la Biblia en Colosenses que es Él la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Te das cuenta? Él es el Kyrios de la iglesia. ¿Tú por qué vienes aquí a la iglesia? Por darle gloria al Kyrios. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para que el Kyrios sea glorificado. Si no vienes por otro motivo, te invito a que no vuelvas más a la iglesia. Si tu motivo no es glorificar al Kyrios en la iglesia, busca otro lugar. Busca un entretenimiento, un parque de bolas, busca lo que quieras. No vengas sin darle la gloria al Kyrios. Si yo estoy aquí predicando es para darle la gloria al Kyrios. Si tú estás aquí es para darle la gloria a Jesús. Si tú estás aquí es para agradecerle, ni siquiera para ser salvo, pues Él ya pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Si tú vienes aquí es para que el Kyrios se glorifique, para que tengas una vida real en el Espíritu, para que puedas crecer, dejes de ser un niño y puedas crecer en la fe, en el Hijo de Dios, para que un día, cuando te marches de esta tierra, puedas decir, Señor, me equivoqué muchas veces, fallé, pequé, pero todo lo que hice fue con una intención, que tú fueras glorificado a través del cuerpo de Cristo en la iglesia. Nunca vine para ser piedra de tropiezo, nunca vine para ser de chisme contra uno, contra otro, nunca estuve en la iglesia para adueñarme de nada, nunca estuve en la iglesia para dividir, para romper. Siempre estuve en la iglesia sabiendo que tú eres la cabeza y para que tú seas glorificado. Por eso te invito que si tú no vienes a la iglesia para glorificar a Cristo, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, disfruta de la vida que hay fuera. Disfruta del mundo, disfruta de los quehaceres. Vete a la playa, vete donde quieras. Te puedes ir, si lo deseas, de fiesta. Si lo deseas, te puedes ir con tus amigos, con tus amigas. Si lo deseas de verdad, lleva la vida que quieres. No importa, aquí no está por obligación. Dice la Biblia, cuidar de la grey de Dios con ánimo voluntario. Yo estoy aquí de una manera voluntaria para que Cristo sea glorificado. Tú tienes que estar de una manera voluntaria para que Cristo sea glorificado, porque hemos dicho al principio que esto no tiene que ver conmigo, ni tiene que ver tampoco contigo. Tiene que ver para que el Hijo de Dios se lleve toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé en lugares que este marketing no funciona. A mí me da igual el marketing de las iglesias del siglo XXI. No me importa. Yo pongo la Biblia por encima de toda filosofía y marketing del mundo. Y me da igual si en la esquina regalan bocadillos y Coca-Cola para que la gente vaya a la iglesia. A mí eso me da igual. Y si en la esquina ya la gente le dicen, ven, que yo te voy a hacer profeta, y ven, que vas a predicar todos los días en mi iglesia, y ven, y les ofrecen cosas, a mí me da igual. Yo no estoy aquí para complacer a nadie, de verdad. Estoy aquí para glorificar a Cristo Jesús, porque Él es el Kyrios, y cuando entiendes que Él es el Kyrios, no tiene nada que ver contigo. Dijo Juan el Bautista que yo mengüe para que el Kyrios pueda crecer en mí. ¿No te das cuenta que hay gente que quiere crecer tanto que el Kyrios se tiene que echar a un lado? Por eso hay iglesias ausentes del Kyrios. Hay iglesias que solo funcionan por el nombre de un hombre, iglesias que funcionan solo como un centro comercial, iglesias que funcionan solo como una reunión social, iglesias que funcionan como una reunión cultural. Pero mira, Casa de Salvación tiene que tener un propósito, que la gente pueda tener una relación con el Kyrios para que Él sea glorificado y tengan una vida en el Espíritu saludable. Amén. Gloria a Dios. Él es la cabeza del cuerpo. Hechos 20:26. Me encanta este texto. Yo dejo los textos siempre, los más potentes los dejo al final. Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Dice Pablo que si el día de mañana pasa cualquier cosa, a mí no me digáis nada, dice Pablo. Estoy limpio de la sangre de todos.
Porque no he rehuido, verso 27, no me he escondido, dice Pablo, de anunciaros todo el consejo de Dios. No necesitamos gente que quiera cambiar el Evangelio. ¿Hola? No necesitamos gente que quiera cambiar el Evangelio. Necesitamos gente que cambie por el Evangelio. El diseño del Evangelio no es cambiarlo, es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El que tienes que cambiar eres tú. Porque el diseño no es cambiar el Evangelio, sino que el Evangelio te cambia a ti. Cuando hay gente que quiere cambiar el Evangelio, evidencia algo, él todavía no ha cambiado. Todos los que quieren manipular el modelo bíblico y todos los que quieren manipular el diseño de Dios en la palabra, ¿sabes qué quieren hacer? Cambiar el Evangelio de Dios. Pero el Evangelio de Dios no fue diseñado para que yo lo cambie. El Evangelio de Dios fue diseñado para cambiarme a mí. ¿Te das cuenta? Por eso dice, yo no me escondo de anunciaros todo el consejo. Dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué pone a los obispos, a los pastores? Para apacentar, no para entretener a nadie, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó Él con su propia sangre. Es decir, que cuando Él dice, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, y acaba diciendo que fue Él el que os compró a precio de sangre, quiere decir que nosotros cuando anunciamos todo el consejo, es que no podemos omitir la parte que el que os compró a precio de sangre se llama Señor Jesucristo, el Kyrios. Y ahora mira lo que dice, todo está en su contexto. Y ahora dice, porque yo sé, verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué está diciendo el contexto? Que los lobos rapaces os van a anunciar solo una parte de las Escrituras, pero va a esconder todo el consejo de Dios. Está diciendo Pablo, los lobos rapaces os van a decir que ellos han muerto por vosotros, pero fue Cristo, dice, el que murió por vosotros y os compró con su propia sangre. ¿Te das cuenta? Por eso el Evangelio no es centrado en el hombre. El Evangelio tiene que estar centrado en el Dios hombre. Nosotros somos hombres de Dios. ¿Cuántos consideran que yo soy un hombre de Dios? No soy el Dios hombre. El único Dios hombre es el verbo eterno que se hizo carne. Por eso Él dice, os he anunciado todo el consejo de Dios. Es decir, que cuando el Señor es Kyrios sobre su iglesia, delega una responsabilidad sobre los siervos. ¿Sabes cuál? Llevar a la gente al señorío de Cristo. No a mi señorío, al señorío de Cristo. Que se enamoren de Él. Alguna vez lo he contado, pero había por ahí un museo muy famoso en los Estados Unidos y contrataron a un guía del museo, y el guía era tan bueno que la gente cuando iba al museo, ¿sabes qué pedía? Que ese guía fuera el que le explicara los cuadros. Y el guía les decía, bueno, pues este cuadro es, no sé, de Picasso, o este cuadro es de Da Vinci, se pintó así y se hizo de esta manera, y el pintor se inspiró en esto para hacerlo, tantos años tardó en hacerlo. Y entonces todos iban con ese guía de ese museo, porque el guía era espectacular haciendo cómo presentaba el cuadro. Pero hubo un momento que el guía, en vez de presentar el cuadro y alejarse para que la gente admirara el cuadro, ¿sabes qué empezó a hacer el guía, Miguel? Dice que empezó a explicar la obra de detrás del cuadro con él delante. Y empezaba a explicar y a explicar y a explicar, y no se quitaba de delante del cuadro. Y dice que el dueño del museo una vez le llamó a su oficina y le dijo, tengo que hablar contigo. Sé que eres muy bueno, pero has perdido de vista tu trabajo, le dijo. La gente viene y quiere ir contigo para que tú le guíes y le expliques cómo fue pintado este cuadro y quién lo pintó, pero hay algo que estás haciendo mal. Dice, te pones delante del cuadro y no te retiras para que la gente contemple el cuadro. ¿Sabes qué? Que nosotros también somos guías de museos, pero que no nos pase como ese guía, que nos pongamos enfrente, que nos pongamos delante de la obra de la cruz y la tapemos a tal punto que la gente no lo pueda ver a Él. La gente al que tiene que ver es a Jesucristo el Señor, ¿te das cuenta? La gente se tiene que enamorar de Él, ¿sí o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 2.5. Ya con esto finalizamos. Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, te está hablando del Cristo persistente, en forma de Dios, estuvo en otra forma, en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Cuando dice igual a Dios es que coinciden todas las cosas. El Padre y el Hijo son iguales en atributos, en esencia, en sustancia, en naturaleza, ¿te das cuenta? Y el Espíritu Santo lo mismo, son iguales de soberanos, iguales de omnipotentes, iguales en gracia, iguales de santos, completamente iguales, aunque son tres personas diferentes. Pero dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Y dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabes por qué Él se tuvo que despojar a sí mismo? Porque no había nadie que le pudiera despojar. ¿Quién podía despojar al Señor? ¿Quién puede despojar a nuestro Kyrios? ¿Quién? ¿Un ángel le iba a despojar? ¿Un pastor? ¿Quién iba a despojar al Kyrios? Nadie. Entonces por voluntad propia dijo, yo me voy a despojar porque no hay nadie que me pueda despojar. Es la grandeza de nuestro Señor Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Te das cuenta?
estaba en forma de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Has visto que dice igual a Dios y luego dice semejante a los hombres? ¿Qué quiere decir que diga igual a Dios y semejante a los hombres? La palabra semejante no es la palabra igual. La palabra semejante es que es casi igual, muy parecido, pero hay algo que es diferente. Es decir, que Jesús es igual al Padre, coincide en todas las cosas, en gloria, en atributos, en esencia, en sustancia, en naturaleza, pero cuando dice semejante a los hombres, quiere decir que es hombre 100% completamente verdadero, pero hay algo que es diferente a los demás hombres. ¿Sabes qué? Que nosotros venimos de una simiente caída. Sin embargo, Él cuando vino a la tierra vino sin pecado, porque Él nació y es ese nacimiento virginal milagroso de María a través del Espíritu Santo que lo concibió en su vientre. Por eso es semejante a los hombres. Jesús era igual que tú, con una diferencia abismal, que Él es el Dios hecho hombre y por lo tanto no puede tener pecado, ni tampoco tenía concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo pecaminoso. Eso Cristo no lo tenía, ¿te das cuenta? Ahora dice, tomando, dice, forma de siervo, semejante a los hombres, es decir, no igual a los hombres. Era hombre, pero había algo que era diferente. Él no tenía pecado, Él no tenía la naturaleza caída como nosotros. Y ahora dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús, ¿te das cuenta? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y ahora dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el Señor. Y ahora dice el motivo, para la gloria de Dios Padre. Los que están en los cielos dirán, Jesús es el Señor. Los que están en la tierra dirán, Jesús es el Señor, es el Kyrios. No solo fue el carpintero de Galilea, ni solo, como dice algún ateo, un fracasado en la cruz que murió, no, por favor. Ni como dicen tampoco esto de las ciencias bíblicas, el Cristo evolutivo, que la Iglesia lo pintó como si fuera el Dios hombre, cuando en verdad fue un hombre que fracasó. No, 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 no. Todos tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que tú lo vas a confesar lleno de alegría y lleno de gozo. Pues este Salvador también fue tu Señor aquí en la tierra y te gobernó. Habrá otros que en contra de su voluntad, pero tendrán que verle y decir, Jesús es el Señor. Dice la Biblia que algunos se van a levantar para confusión perpetua. La Biblia habla en Apocalipsis de un gran trono blanco, un juicio. Y dice la Biblia que se levantarán todos los muertos delante de Dios, dice, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego eternamente. Tendrán que confesar que Jesús verdaderamente es el Kyrios. Lo van a hacer en contra de su voluntad, pero lo van a hacer. Él es el Kyrios. Pero tú ya en la tierra lo puedes proclamar de una manera libre. ¿Por qué no lo proclamas en esta tarde? ¿Por qué no te pones de pie y dices, nuestro Señor, Él es el Kyrios, Él es mi gobernador, Él es mi rey? Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Llegará un momento en la historia donde nadie quedará exento de decir, Jesús es el Kyrios. Él manda, Él gobierna, Él reina. Nuestro Kyrios, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no le das gracias ahí donde estás? Cierra tus ojos un instante nada más y le das gracias. Dile, gracias, Kyrios. Gracias, Señor. Tú eres el Señor de la creación, el Señor de la naturaleza, el Señor de la redención. Tú muestras señorío sobre los espíritus inmundos, sobre Satanás. Tú eres el Señor de la vida y de la muerte. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Tú eres el Hijo de David. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También eres el León de la tribu de Judá. Tú eres la vid verdadera. Tú eres el testigo fiel. Tú eres el amén. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi pronto auxilio, mi socorro. Tú eres mi pañuelo en tiempos de luto. Y eres mi gozo, Dios mío, eternamente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Kyrios. Te amo, Rey. Gracias por ser el Señor de mi casa, de mi familia, díselo.